Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Hagan todo con amor. Corintios 16:13. Bien, bienvenidos al episodio 293. Mi nombre es Marco Antonio. Y estamos en el día 16 de Filosofía del Lenguaje. Hoy nos toca Kimne y la teoría, o más bien la crítica a la distinción analítico-sintético. Vimos estos términos con Kant antes. Hoy vamos a profundizar un poco. Me recordé de alguien que me ayudó, ¿no? Y todos estamos en relación con alguien, siempre. Y es algo interesante ser conscientes de esto. Bien, entonces voy a dar este índice y luego pasamos al desarrollo. Vamos a hablar este episodio en dos segmentos, como siempre lo hacemos. Vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? De que el lenguaje, la lógica y la experiencia son inseparables de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pensamos que estos son diferentes, pero no. Luego pasamos al primer segmento, que vamos a hablar de los dos dogmas del empirismo. Luego pasamos a la crítica del empirismo lógico. Y en el segundo segmento vamos a hablar del holismo semántico. Y luego vamos a hablar de la ontología y compromiso existencial, ¿no? Del ser es ser el valor de una variable. Esto va a estar muy interesante. Y nada, vamos a empezar entonces con la introducción a Kimne. Y bien. Bien, vamos a iniciar, ¿no? Ya hablamos anteriormente, ya sabemos que en el siglo XX todos los filósofos empiezan a hablar del lenguaje. El lenguaje se vuelve interesante, se vuelve importante, y durante buena parte del siglo XX los filósofos creyeron firmemente en esta división de lenguaje y ciencia, ¿no? Esta división porque habían dos tipos de verdades, las verdades analíticas y las verdades sintéticas. Las verdades analíticas que son verdaderas por el significado de sus términos, como por ejemplo todos los solteros no están casados, son diferentes a las verdades sintéticas, que son verdaderas o falsas según la experiencia, ¿no? Por ejemplo, la nieve es blanca porque es blanca, evidentemente. La pelota es redonda porque es redonda, evidentemente. Entonces, esa diferencia había, ¿no? De verdades analíticas y verdades sintéticas. Y esta distinción central es importante para el Círculo de Viena. Ya hablamos un poco del Círculo de Viena, que tienen este enfoque en este empirismo lógico, ¿no? Y que parecía incuestionable, ¿no? Por un lado, la lógica y las definiciones eran importantes, y por otro lado, los hechos del mundo también lo eran. Sin embargo, Willard van Ormankine
de un nombre largo, desafía esta frontera, ¿no? Esta frontera con un argumento interesante, ¿no? En su influyente ensayo Dos dogmas del empirismo de 1951, argumenta que esta distinción es ilusoria. Es una ilusión, ¿no? Entonces, pero todos decimos, ¿por qué va a ser ilusorio? ¿Por qué? Entonces hay quienes dicen, no existe una frontera clara entre lo que es verdadero por definición y lo que es verdadero por experiencia. ¡Boom! Todos, ¿qué estás diciendo, Kine? ¿Por qué? Y no solo se queda ahí, sino que sostuvo que todo nuestro conocimiento, incluido la lógica, la matemática, está en principio sujeto a una revisión empírica. Entonces, con ello, Quine no solo cuestiona todos los cimientos de este empirismo lógico del Círculo de Viena, sino que propone una visión alternativa. Ojo, atentos, anote ahí, el holismo semántico, en el que el significado de cualquier oración depende del sistema total de creencias en el que se encuentra. Si el lenguaje, la experiencia, la lógica ya no pueden pensarse por separado, ahora forman un todo interdependiente. Y claro, entonces va a hablar de los dogmas del empirismo, ¿no? Dos dogmas del empirismo. De hecho, escribe un libro con ese mismo nombre y se publica en 1951, donde quien es un atacante directo a todos los fundamentos del empirismo lógico. Y bueno, hablamos entonces de este primer dogma, bueno, porque hay proposiciones analíticas, como mencionamos antes. Por ejemplo, todos los solteros no están casados. Una proposición simple analítica cuya verdad va a depender solo del significado de las palabras. Y las proposiciones sintéticas cuya verdad depende del mundo y de la observación empírica. Entonces, Quine va a argumentar que no hay un criterio no circular para redefinir lo analítico. O sea, las definiciones ofrecidas como verdadero por significado o por convención o lo que fuese se van a apoyar mutuamente sin una base. Entonces, incluso las ideas de sinonimia, que dos expresiones signifiquen lo mismo, eso es una sinonimia, o reglas lingüísticas, terminan presuponiendo justamente lo que intentaban explicar, ¿no? Y que hay una distinción entre significado y un hecho. Entonces, Quine va a decir, la distinción entre lo analítico y lo sintético es, en el mejor de los casos, una ilusión. Este es el primer dogma que agarra en su libro artículo. Y el segundo dogma es la reducción empírica, donde todo enunciado significa que es propenso a ser traducido en términos de experiencia inmediata. Hablamos de sensaciones, observaciones. Entonces, Quine va a afirmar que ningún enunciado puede aislarse y vincularse directamente con la experiencia. Y claro, la evidencia no confirma enunciados individuales, sino que se enfrenta a un conjunto de creencias interconectadas y da paso a su famosa tesis del holismo confirmacional, el holismo que hablamos antes. Claro, es un holismo semántico, pero en este libro lo denomina el holismo confirmacional, donde la unidad mínima del significado que empíricamente vamos a verificar no es una oración, sino que es un sistema entero de creencias, ¿no? Un conjunto de creencias. Entonces, con estos dos dogmas, Quine va a borrar la frontera entre lo analítico y lo sintético, e incluso entre la lógica y las matemáticas, ¿no? Porque podrían en principio ser revisadas sin chocar con la experiencia. Y todo el conocimiento está vinculado entre sí.
No hay verdades completamente interdependientes y protegidas del cambio. Entonces la filosofía del lenguaje, la epistemología, la ciencia están interconectadas y ninguna puede operar en aislamiento. Y aquí va a proponer esta nueva imagen del conocimiento, ¿no? Quien propone que nuestro conocimiento del mundo es una red o un tejido de creencias, algunas más centrales que otras. La creencia, por ejemplo, la física, la lógica, y otras más periféricas como observaciones puntuales, ¿no? Estas observaciones subjetivas, que no son tan centrales como las leyes de la lógica o las leyes de la física. Pero todas están sujetas a revisión si la experiencia lo va a exigir. Entonces, Quine menciona que ninguna oración está excepta de revisión. Y surge aquí esta crítica al empirismo lógico, porque el Círculo de Viena creía que lo lógico era lo preciso, ¿no? Y no se tenía que hacer una revisión, sino que lo lógico ya marcaba una verdad indudable incluso. Entonces, esta visión empirista de Quine, donde todo conocimiento significativo proviene en última instancia de una experiencia sensible, está sujeta a revisión. Por lo tanto, cualquier enfoque lógico, y básicamente las proposiciones analíticas como las matemáticas o las definiciones son verdades por convención, no por experiencia. Entonces esto lleva a esta famosa distinción entre lo analítico y lo sintético, y la idea de que el lenguaje podía depurarse mediante la lógica para expresar claramente el conocimiento. Entonces Quine va a criticar dos grandes problemas de esta corriente. Una es la distinción entre lo analítico y lo sintético, que esta menciona que es insostenible porque el empirismo lógico afirma que hay verdades necesarias y universales, matemática lógica, que son analíticas, y otras que dependen del mundo, como los datos Maullan, que son sintéticas. Entonces Quine responde que no hay un criterio sólido para definir qué es analítico, sin caer en definiciones circulares. Y también las reglas del lenguaje y las nociones del significado están tan cargadas de problemas filosóficos como los mismos hechos empíricos que querían dejar fuera. Entonces acá hay un tipo de circularidad en lo que vamos a definir como verdadero, que evidentemente es algo que critica Quine. Y más adelante los empiristas lógicos creían que cada enunciado significativo podía reducirse a una traducción en términos de experiencia directa. Y Quine niega rotundamente esto, diciendo que los enunciados no se verifican aisladamente, sino, como vimos al inicio, están siempre conectadas, ¿no?, con la experiencia del lenguaje. Entonces la experiencia entra en contacto con nuestra red teórica como un todo. Entonces revisamos nuestras creencias de forma global, no oración por oración, sino de forma global. Y claro, la crítica de Quine destruye la base del empirismo lógico. En su lugar va a proponer esta visión holística del conocimiento, donde nuestras creencias van a formar un sistema global, ¿no? Y una epistemología empírica que no va a necesitar un fundacionalismos, ¿no?, como la lógica o las leyes de la física, ¿no?, sin verdades absolutas, sin verdades que se protegen en definiciones circulares, ¿no? Cuando se refiere a este tipo de justificación circular, se refiere a que, por ejemplo, 2 más 2 es 4, porque 2 significa esto, 2 significa, entonces 4, entonces 4 es la mitad de 2 a 2. Entonces siempre recae en una verdad absoluta, por eso es circular. No está más allá de lo que ellas sus mismas reglas imponen su verdad, ¿no? Es como bien vimos esto en anteriores filósofos, donde si tenemos una regla de juego, ¿no?, una caja de juguetes donde están todos los juguetes de plástico. Entonces, para definir bien esta caja de juguetes de plástico, todos los juguetes tienen que ser de plástico.
y si un juguete no es de plástico, no está dentro de esta caja. Entonces no puede existir. Y lo mismo pasa con la justificación de la lógica y la física. Están dentro de esta caja y se justifican solo con objetos dentro de esta caja, con definiciones dentro de esta caja. Y claro, al decir Quine que el conocimiento es holístico, hay una holística semántica, una visión holística del conocimiento, ya ahí aborda que no podemos hacer esto. Está bien, esta caja de juguetes se justifica por los juguetes dentro, pero también hay otras cajas. Entonces desarrolla su famosa frase, ¿no? La distinción entre lo analítico y lo sintético no tiene fundamento más firme que mitos del pasado. Y claro, esto es algo sumamente revolucionario y nos entra al mundo del holismo semántico. El holismo semántico es la idea de que el significado de una oración no puede entenderse de forma aislada, sino solo como parte de un sistema más amplio de creencias. Entonces, para Quine, ningún enunciado tiene significado por sí mismo, sino que su sentido y su valor de verdad dependen del lugar que ocupa dentro de una red de afirmaciones interrelacionadas. Entonces, el lenguaje es un tejido y cada oración obtiene su significado de la trama de lo que se está tejiendo, ¿no? En la que está tejida también, entonces de lo que se va armando. Y claro, el holismo está estrechamente vinculado a la idea de la confirmación empírica, donde los enunciados no se confrontan individualmente con la experiencia, como pensaban los empiristas lógicos, pero ellos más bien, la experiencia va a poner a prueba este sistema completo de creencias, ¿no? Por ejemplo, si observamos una anomalía astronómica que nunca hemos visto, no está claro si debemos corregir los datos de observación a una física, a una definición matemática o incluso una lógica misma, ¿no? Como les mencionaba de la caja de juguetes, enmarcarla ahí o crear otra. Entonces todo está en principio sujeto a una revisión, incluso estos fenómenos nuevos que aparecen, ¿no? Y por lo tanto todo también lo que constituye la caja, dentro de la caja, que ya estaba definida y se estaba justificando por la caja misma. Y evidentemente Quine propone ahí una imagen epistemológica donde el conocimiento es como un campo de fuerza, una red elástica, ¿no? En el centro están nuestras creencias más firmes y más abstractas, principios matemáticos, lógicos, físicos, y ahí está, en esa tela. Entonces en la periferia están nuestras observaciones inmediatas, ¿no? Que nosotros creemos y demás, ¿no? Entonces la experiencia afecta principalmente a la periferia, como creemos y demás, pero puede tener repercusiones hacia adentro, ¿no? Si el conflicto es suficientemente fuerte, si aparece un nuevo fenómeno y tenemos una creencia de este fenómeno, pero esto va a entrar en contradicción con lo que está en el centro, nuestras creencias más firmes, entonces va a modificar también, entonces va a afectar al centro, pero primero afecta a la periferia, ¿no? Que son nuestras observaciones inmediatas. Y va a tener consecuencias filosóficas porque no hay enunciados inmunes a esta revisión, ¿no? Todos los enunciados tienen que tener esta revisión, menciona Kim, incluso las verdades lógicas, las verdades matemáticas, porque pueden ceder ante una evidencia empírica en casos extremos específicos de anomalías, por ejemplo. Entonces ocurre esto, ¿no? Lo mismo pasó en matemáticas con el matemático ¿cómo se llama? Bien, me voy a acordar. Era un genio matemático de la India que fue llevado a Inglaterra porque era un genio en sí. ¿Cómo se llama? Esperen. Automático Jaravich. Ahí está, Ramanujan.
Ramanujan, Srinivasa Ramanujan fue un filósofo de la India, conocido como el genio matemático de la India. Fue un matemático indio que hizo contribuciones a la matemática, ¿no? Y él había escrito sobre la teoría de los agujeros negros, ¿no? Incluso tiene todavía todo un cuaderno donde están descifrando las fórmulas matemáticas que él hizo. Entonces Ramanujan escribe estas fórmulas matemáticas para explicar fenómenos que aún no existían, ¿no? Luego viene la ciencia, empíricamente con los telescopios se dan cuenta que hay agujeros negros. Y que estos agujeros negros ya se hablaban como rumores en matemática, porque las ecuaciones de Ramanujan y demás, y aparece el fenómeno. Entonces se hace una revisión de estas verdades lógicas y que siempre pueden ceder ante una evidencia empírica que aparece, ¿no? Entonces el significado de estos agujeros negros es matemático, pero el significado siempre es contextual, ¿no? Entender una afirmación científica es entender el sistema de creencias del hablante, y en este caso asociar la teoría de Ramanujan, su fórmula de Ramanujan, y asociarlo con esta experiencia, ¿no? Este fenómeno natural que apareció novedoso. Entonces no va a haber enunciados inmunes a revisión. Siempre se va a estar revisando, incluso si las verdades matemáticas o lógicas no pueden ceder, ¿no? Siempre tienen este ámbito de revisión. Cuando observan los agujeros negros, hacen una revisión con la teoría de Ramanujan, la confirman, pero a la vez también ven fenómenos nuevos, ¿no? Que van surgiendo dentro de este nuevo estudio de este fenómeno. Entonces, o básicamente de este hecho natural, ¿no? Entonces, contra el fundacionalismo también tiene esta crítica, porque no hay verdades absolutas básicas sobre cuáles deben ser nuestros principios de conocimiento, sobre cómo nosotros vamos a construir el resto del conocimiento, ¿no? Porque ya mencionamos antes que todo está bajo revisión, y el lenguaje y la ciencia se van a entrelazar, donde el vocabulario de la ciencia y la lógica forman una unidad continua. Y claro, hay una comparación con el atomismo semántico, donde este atomismo semántico es un caso empírico lógico, ¿no? Porque vimos que el primero que nos habla de del atomismo semántico o de las proposiciones atómicas es Wittgenstein. Wittgenstein decía esto porque decía que cada enunciado corresponde a un hecho físicamente. Y claro, nuestro lenguaje estaba en relación con el mundo de forma precisa, porque refería al mundo. Y claro, con el holismo semántico, en esta función de un sistema de creencias y no de una definición interna, que era con el atomismo semántico, una definición interna que se relacionaba con la realidad, ¿no? Que correspondía a la realidad. Más bien, Kimne menciona que este holismo semántico viene por su función dentro del sistema de creencias. Por eso mencionaba Kimne, las oraciones se enfrentan al tribunal de la experiencia no individualmente, sino como un cuerpo. Y evidentemente tiene implicaciones en la ontología. Porque tradicionalmente la ontología se preguntaba ¿qué existe?, ¿no? Para muchos filósofos anteriores esto se respondía a través de intuiciones metafísicas, análisis conceptual, suposiciones esenciales, pero Kim en cambio propone un enfoque formal, lógico y austero. Él mencionaba que la ontología de una teoría está determinada por las entidades a las que ésta se comprende al cuantificar, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la fórmula
de Quine era que en la lógica de predicados, cuando usamos cuantificadores como hay una E mayúscula y una X, pero esta E está volteada, significa que existe tal que, en lógica es un símbolo. Entonces nosotros cuando usamos estos cuantificadores existenciales estamos asumiendo la existencia de aquello a lo que se refiere la variable. Por tanto, aquello que una teoría cuantifica como existe, forma parte de una ontología. Por ejemplo, si una teoría científica afirma cuantificador existencial electrón X y carga negativa X, entonces está comprometido ontológicamente con la existencia de electrones, y esto implica el compromiso ontológico en la teoría formalizada. Entonces Quine sostiene que debemos preguntarnos qué existe en abstracto y no en entidades necesarias para postular una teoría para ser verdadera. O sea, Quine sostenía que no debemos preguntarnos qué existen abstractamente, sino qué entidades necesarias tienen que postularse para que una teoría sea verdadera. Entonces hay una preferencia por la verdad que la existencia. En este caso, en la economía también tiene esta repercusión, porque entre las teorías equivalentes debemos preferir una teoría que sume menos tipos de entidades, ¿no? Una forma de aplicar el principio de parsinomia ontológica, donde tenemos que asumir menos tipos de entidades. Y claro, la pregunta de qué hay, o sea, de qué existe, se responde al traducir nuestras teorías a un lenguaje lógico, donde se vea que variables están siendo comprometidas. La visión clásica, para tener un poco más claro de la ontología, es que la ontología se basa en esencias, en intuiciones metafísicas. Pero Quine ve la ontología y ve que ésta se determina formalmente por cuantificadores lógicos, ¿no? Y en la visión clásica, ser es tener naturaleza, una naturaleza, ser. Mientras que Quine ve que el ser es el ser del valor de una variable. Y en el lenguaje ordinario, en la visión clásica de la ontología, el lenguaje común, no lógico, no positivista, es suficiente para hacer ontología. Por eso vemos a un Heidegger hablar a un Husserl con términos propios, mientras que Quine ve que se necesita un lenguaje lógico y riguroso para hablar de ontología, para hablar del ser. Y bueno, vamos a dar un ejemplo ahora. Una teoría física puede hablar de partículas, campos, números reales, espacios vectoriales, etc. Si aceptamos esa teoría como verdadera, estamos ontológicamente comprometidos con aquello a lo que la teoría se refiere mediante la cuantificación. Pero no estamos comprometidos con los instrumentos conceptuales auxiliares, ¿no? Porque estos no forman parte de una formación cuantificada. Bien, entonces, para tener una visión más clara, vamos a dar un repaso a esta parte ontológica. Orman Quine decía que el ser es ser el valor de una variable. Esto significa que existe, la palabra existe, que es ontológica, la palabra existe, todo lo que es referido a una variable en una teoría lógica. Entonces, para saber que existe, miremos las teorías científicas que aceptamos como verdaderas. Solo estamos comprometidos ontológicamente con aquello que aparece cuantificado, ¿no? Es decir, que aparece en expresiones como para todo X existe un Y, tal que X. Entonces este es un lenguaje lógico. Entonces el lenguaje ordinario es ambiguo, dice Quine. Por eso necesitamos un lenguaje lógico preciso.
Este lenguaje ordinario es lo que los filósofos continentales utilizan para hablar sobre el ser, para hablar de la naturaleza y la realidad. En este sentido, ejemplo con una teoría científica, por ejemplo, ¿no? Una teoría física de la física moderna va a hablar de partículas subatómicas, o sea, de electrones, quarks y demás. Va a hablar de campos, campo electromagnético y demás. Entonces va a hablar de números reales para medir magnitudes, y va a hablar también de espacios vectoriales para describir movimientos. Entonces Quine diría: si esta teoría es verdadera, entonces debemos creer en la existencia de todo aquello que aparece cuantificado en esta formulación lógica. Pero a la vez dice: no estamos comprometidos con lo que no aparece formalmente en esa teoría. Por ejemplo, gráficos, metáforas, herramientas pedagógicas que solo nos ayudan a explicar, ¿no?, toda esta parte pedagógica. Entonces, Quine propone una teoría científica y formalizada, donde las preguntas en este caso sobre la existencia, ya no se resuelven con intuiciones, sino con un lenguaje lógico de nuestras mejores teorías. Entonces su fórmula transforma la metafísica en una rama rigurosa del análisis lógico, que está alineada con la práctica científica. Eso es lo que dice Quine y eso es lo que propone Quine. Tiene muchas partes interesantes Quine, pero esta distinción de los dos paradigmas es fundamental entender. Tal vez vamos a revisar en este libro los dos paradigmas del empirismo de 1951. Es muy importante. Ahí Quine argumenta que no hay un criterio no circular para definir lo analítico. Recordemos que lo analítico es cuando decimos todos los casados no están solteros. Entonces está implícito que no casados es igual a solteros, y solteros es igual a no casados. Pero la esencia de esto es que el significado de las palabras depende de la verdad de la proposición. La proposición va a definir su propia verdad. Ahí está, preciso. Y las proposiciones sintéticas son donde la verdad depende del mundo. Por ejemplo, la mesa es roja, el hielo, bueno, no voy a decir el hielo está frío, porque eso sería como eso sería analítico, ¿no? Porque va a definir frío con hielo, ¿no? ¿Se entiende? O una proposición sintética también sería, por ejemplo, la pizarra es azul, o la mesa es roja, que va a depender más bien de la observación. La puerta está abierta, que depende de la observación empírica, no depende del mundo, estas proposiciones sintéticas. Y Quine va a separar, es un dogma esta separación, menciona Quine. ¿Por qué? Porque todo conocimiento, absolutamente todo, está sujeto a revisión empírica. Sin esta experiencia que tenemos, incluso las verdades por significado, los enunciados analíticos no serían verdades, ¿no? Tenemos siempre que ver que todo va a estar sujeto a una experiencia, todo va a estar sujeto a lo empírico. Por eso también va a criticar, no va a criticar, va a estar en contra de hacer metafísica por enunciados más con el lenguaje ordinario, y se tiene que hacer metafísica con un lenguaje lógico preciso, porque siempre estamos sujetos a la experiencia. Y claro, Quine por eso abre las puertas a este holismo del conocimiento, donde no hay verdades intocables, incluso las verdades lógicas y matemáticas, como vimos, sino que todas tienen que estar sujetas a revisión. Y claro, en el segundo dogma,
Claro, este dogma se refiere en el segundo dogma a que es la idea de que hay un significado o un contenido empírico que está aislado de otros y que tiene su enunciado, para cada enunciado individual, ¿no? Entonces cada oración científica o cada creencia se puede contrastar por sí sola con la experiencia, pero esto menciona Quine que es falso, y por eso más adelante borra la separación entre la filosofía y la ciencia, diciendo que siempre están relacionados, pero no por el contenido de sus conocimientos, no por el contenido de lo que estudian, sino por por la lingüística, por la misma adquisición del conocimiento. No hay una separación entre filosofía y ciencia, porque todo conocimiento es una red y todo está sujeto a revisión. Incluso la matemática y la lógica está siempre sujeto a revisión, y esta idea se conoce como el holismo confirmacional, como vimos. Cuando decimos, por ejemplo, los cálculos, no se puede aislar un solo enunciado como la clave para hablar de todo lo que es matemática de los cálculos, sino que la teoría se enfrenta a un mundo, en este caso toda la teoría de matemática, que es un todo, pero que cuando nosotros decimos los instrumentos, los datos, los cálculos, se refieren a un todo que tiene sentido por esta relación que ocurre con las mismas variables dentro, ¿no? Es como, sí se entendió, pero es como yo trato de decir la tecla L en esta computadora, en este teclado. Entonces, pero digo L, pero se entiende que es en un contexto de teclado, ¿no? Con todo lo que se refiere a una L, para que tenga yo correctamente pueda decir L. Aprieta la L, en este caso, aprieta la L, aprieta la O, se tiene este contexto. Lo mismo pasa con todo el conocimiento que tenemos, en este caso es mucho más abarcante. Quine menciona que no contrastamos enunciados individuales con la experiencia, sino sistemas enteros de creencias con la experiencia. Y claro, es lo que le decía él, lo que pasaba con el teclado. Entonces, claro, el primer dogma es la distinción entre lo analítico y lo sintético, donde esta distinción decía que hay verdades por significado y verdades por hechos. Luego viene Quine y dice que esa distinción no es clara ni sostenible, y que en realidad todo está sujeto a revisión. Por lo tanto, el conocimiento no es que provenga de la experiencia, pero se necesita de la experiencia para tener verdadera verdad o falsedad. Y claro, hay un tipo de holismo del conocimiento donde no hay verdades intocables y todo está sujeto a revisión. Y el segundo dogma es la reducción individual de los enunciados, ¿no? Cada enunciado, se decía que cada enunciado tiene un contenido empírico propio. Entonces Quine dice que no, eso es falso. Hay un sistema de creencias que tienen un contenido empírico para el enunciado que estás diciendo. Y ahí surge la teoría del holismo confirmacional, donde todo conocimiento es una red, ¿no? Y todo está sujeto a revisión, incluso la lógica. Aquí hay algo fundamental, porque también por la matemática, porque los filósofos mencionaban que la matemática es un conocimiento a priori, es un conocimiento necesario. Ya en el siglo XVIII y XIX decían esto. No se puede falsar, incluso Descartes decía, ¿no? Incluso cuando sueño, las matemáticas es algo real, ¿no? Entonces no se puede falsar que 2 más 2 es igual a 4. Esto es verdad, pase lo que pase en el mundo. Por tanto, la matemática no estaría sujeta a revisión empírica en la tradición filosófica, pero Quine menciona que no hay una frontera clara entre la ciencia empírica y las matemáticas puras.
en situaciones específicas podríamos incluso revisar partes de la matemática si fuera necesario para salvar la coherencia de nuestra teoría general del mundo. Y da un ejemplo famoso, ¿no? Kinney y Carnan lo discuten indirectamente. Este ejemplo, que básicamente imagina una teoría física muy exitosa. La teoría de la física más exitosa puede ser cualquiera, pero solo es un hipotético, ¿no? La más fiable. Entonces, pero que entra en conflicto con algún resultado matemático clásico, por ejemplo. Si todas las observaciones respaldan la teoría física, pero contradicen cierta parte de la matemática, entonces en principio podríamos decir que se tienen que revisar los axiomas matemáticos y entra en el proceso de revisión empírica. Entonces ahí está la respuesta. Entonces cambiar, por ejemplo, el tipo de lógica, por ejemplo usar una lógica intuicionista o paraconsistente en lugar de una lógica clásica, ya está sujeto a revisión, o reinterpretar las definiciones formales. Esto ya ha ocurrido en la historia. El desarrollo de la geometría no euclidiana fue una revisión matemática que nació de problemas físicos con la teoría de la relatividad de Einstein, y evidentemente el abandono del paralelismo entre la lógica clásica y la física cuántica lleva a formas alternativas de lógica, ¿no? La lógica cuántica, por ejemplo. Y evidentemente todo, incluso las matemáticas, estarían sujetos a revisión. Bueno, las matemáticas no están por encima del conocimiento empírico. Están en el mismo entramado de creencias que usamos para enfrentar el mundo. Y como vimos antes al inicio, en epistemología, donde Platón llegaba diciendo que el conocimiento es una creencia verdadera justificada, y hasta llega, ¿no? Pero en el término de las creencias se queda en el plano del doxa, de lo sensible, y no pasa al plano de lo inteligible. Entonces está a la mitad la teoría del conocimiento que conocemos, y claro, Quine, al mencionar que las matemáticas son verificables, incluso ellas mismas tienen, o sea, que trata de buscar el conocimiento del bien, ¿no? La epistemología del bien. Bueno, se dice episteme, toda esta línea recta, pero lo que me refiero es que lo que conocemos de conocimiento es creencia básica justificada, pero lo que Quine estaba haciendo es ir un poco más allá de esta creencia, y mencionaba que las matemáticas son creencias que tienen que estar sujetas a revisión, y evidentemente trata de ir un paso más allá, ¿no? Para justificar o para llegar a un conocimiento mucho más perfecto, a ver cómo se conoce el bien, en otras palabras, en términos platónicos. Bueno, se puede interpretar de esa forma porque tiene distintos niveles de sentido, ¿no? Se puede asociarlo con muchas formas, pero Quine es por eso muy importante, y él propone esta ontología científica formalizada, donde las preguntas sobre la existencia ya no se resuelven con intuiciones, sino analizando el lenguaje lógico de nuestras mejores teorías, en este caso las matemáticas. Entonces su fórmula transforma la metafísica en una rama del análisis lógico, y se alinea con la práctica científica, y claro, hace relevancia al Círculo de Viena, que eran los filósofos positivistas que hacían eso básicamente. Bien, llegamos al final de este episodio muy interesante. Me gustó mucho porque entramos en niveles de profundización y fuimos reduciéndolo hasta un conocimiento más entendible, como que al final, ¿no? Al final. Pero a la mitad estuvo lo complejo de entender su filosofía, pero terminamos con el objetivo final, que ha sido entender la filosofía de Quine y por qué es tan relevante también. Bien, nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar sobre Michel de Foucault y el análisis del discurso, el lenguaje como dispositivo de poder, ¿no? Bien, gracias por escuchar. Conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos, y por favor sean
felices.